Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros vía Skype el doctor Rafael Ollarte, jurista, constitucionalista, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de lo acontecido ayer, doctor, y gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación al diálogo. El caso Soborno 2012-2016 tuvo ya su desenlace, o su primer desenlace, ayer con esta sentencia dictada por el tribunal. ¿Qué otras instancias? En primera instancia, ¿cómo ve usted o cómo vio usted el desarrollo de este proceso y el desenlace, como lo decíamos, y qué otras instancias vienen o vendrían a continuación? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Fernando, un placer estar con usted, con toda la audiencia de Telerama. Bueno, comencemos por el final. Esta es una sentencia de primer nivel, todavía falta el recurso de apelación, luego vendrá el de casación para que la sentencia se ejecutaría y se pueda cumplir con la eventual condena, si es que se confirman las sanciones que se han impuesto en esta sentencia de primer nivel, más allá de los pedidos de aclaración que sin duda se realizarán a los fallos. Ahora, sobre la condena como tal, no creo que resulte sorpresivo. El mismo expresidente Correa anunciaba que él sería condenado. Bueno, el Ecuador ha vivido muchos años en los cuales, en virtud de actos de corrupción en los que se han utilizado fondos públicos para provecho de particulares y también de funcionarios públicos, ha visto perjudicadas las arcas públicas. Ahora, en este caso, es cierto, creo que hemos hecho centrar el tema de sobornos 2012-2016 en la figura del ex primer mandatario. Siempre quedó en duda el tema de por qué había sido excluido Odebrecht y otras empresas que habían sido beneficiarias de los sobornos. Dentro de las siguientes instancias que tienen que cumplirse o que tendrían que cumplirse, ¿cuánto tiempo pasará para que ya la sentencia quede en firme y se pueda ejecutar? No, pasarán meses. Usted recuerde que el caso Glass, para hacer parangón con otro de los condenados, entre la sentencia de primer nivel y la definitiva, pues pasó casi un año, ¿no? Ahora, doctor, luego podrían darse situaciones a nivel internacional, lo ha anunciado el expresidente. ¿Qué posibilidades hay de llevar esto a nivel internacional? De hecho, habían algunos que tenían duda, en virtud de la desconfianza manifestada por el ex jefe del Estado sobre la justicia ecuatoriana, de la proposición de los recursos de apelación y de casación, pero precisamente si el expresidente Correa desea ir a las, entre comillas, instancias internacionales, tendrá que agotar recursos internos. Eso implica la apelación, la casación e incluso ante la Corte Constitucional la extraordinaria de protección, salvo que demuestre, lo cual es muy difícil, que esos recursos no sean eficaces. ¿Y qué instancia internacional podría agotarse? Bueno, luego de agotados recursos internos podría presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, de calificarle a la Corte Interamericana, esta presente la causa ante la Corte Interamericana. Son procesos que duran años realmente. Ahora, ¿qué significa una condena por cohecho agravado, doctor? El cohecho no prescribe. Bueno, de hecho no prescribe, es la Constitución 98 y se puede perseguir en ausencia. Por esa razón el presidente Correa, si bien no se ha encontrado presente en este proceso, ha podido ser juzgado y ha podido ser condenado. Ahora, la pena tampoco prescribirá, es decir, si es que el día de mañana la sentencia se ejecutaría, la condena tendrá que cumplirse a partir del momento en que el expresidente Correa sea capturado. Sea capturado, y ese es otro tema. ¿En qué momento se emite la denominada alerta internacional en Interpol, alerta roja? ¿En qué momento se puede emitir esto para justamente la búsqueda y captura de no solamente del expresidente Correa, sino de cualquier otro tipo de condenado? Bueno, la difusión roja la establece la Interpol una vez que cumple una serie de requisitos. En este caso, con la condena, pero con la condena ejecutoriada, se tendría que comenzar el trámite de extradición. Ahí nos tocará pedir la extradición a Bélgica y veremos si Bélgica califica la extradición y remite al ciudadano al Ecuador para el cumplimiento de la condena. Eso es algo muy difícil, porque además, como sabemos, en Europa no ha sido pues una tradición extraditar a ciertos personajes. Mire, estamos hablando del expresidente Correa. Yo les puedo poner el caso, por ejemplo, de Mobutu, que el presidente del ex Zaire
actual República Democrática del Congo, que había sido acusado, además de delitos de lesa humanidad, del desfalco de miles de millones de dólares de la ex República del Zaire, y Francia nunca le extraditó. Entonces es una cuestión bastante complicada lograr la extradición de un ex jefe del Estado, porque generalmente ellos aupan en el sentido de que su persecución no es judicial, sino de carácter político. ¿Y existe un convenio de extradición con Bélgica? Necesita tener un convenio de extradición. En todo caso, incluso cuando no hay convenios de extradición, las extradiciones se realizan en virtud del principio de reciprocidad. Estas mal llamadas extradiciones solapadas, que se suelen decir. Ahora, doctor, analicemos un poquito parte de la sentencia. Son 8 años de prisión, por un lado. Por el otro lado, el expresidente perdería sus derechos políticos por 25 años, pedir disculpas, publicar en los periódicos, colocar una placa en la Presidencia de la República en torno al tema de la transparencia de los fondos públicos. Es decir, ¿esta es una condena sin precedentes o ya hubo algún antecedente? A ver, el tema de la famosa reparación integral, en este caso a través de medidas reparatorias inmateriales como el tema de la placa, las disculpas públicas, ya se ha hecho. Incluso se hizo mucho en el tiempo del presidente Correa. Recuerdo, no quiero comparar porque una cosa es un acto de corrupción y otras los ataques que hacía el expresidente Correa, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, en las cuales obligaba la colocación de la plaquita en el comando conjunto o cosas por el estilo. Pero bueno, esas son cuestiones, a mi juicio, que para mucha gente interesará, para mí no pasan de ser cosméticas. El tema interesante está en la condena a pena privativa de libertad y respecto del tema de la privación de los derechos políticos. Respecto a la privación de los derechos políticos, tenemos una dificultad. El tema de que la comisión de actos de corrupción, entre ellos el cohecho, implica la pérdida de los derechos políticos, fue incorporada en la reforma constitucional de 2018, la consulta de 4 de febrero del año 2018 se le estaría aplicando, a mi juicio, con efecto retroactivo. Eso ya es un problema. Ahora, claro, la Constitución, en lo que es el actual inciso tercero del artículo 233, indica que a la condena en estos casos viene aparejada la pérdida, no la suspensión, la pérdida. Pero nuestro legislador, tan simpático como siempre, estableció en el Código Integral Penal de que esa pérdida va de 10 a 25 años. Eso no tiene sentido porque no es una suspensión, es una pérdida sin posibilidad de rehabilitación según la Constitución. Pero aquí lo importante sería discutir si le podemos aplicar hoy día una consecuencia jurídica no prevista al momento de cometerse la infracción por la cual han sido condenados, a diferencia de la pena privativa de libertad. En todo caso, según nuestra Constitución, y esto está vigente desde mayo del año 97, a la pena privativa de libertad de los delitos contra la administración pública, en estos casos el cohecho, viene aparejada también la suspensión de los derechos políticos por el mismo tiempo en el cumplimiento de la condena. Doctor, en una siguiente instancia, la pena, o las penas en este caso, impuestas, podrían modificarse, es decir, sí, claro. Un tribunal podría decir, no solamente tiene que cumplir los 8 años de prisión y no se aplica el tema, por ejemplo, de la suspensión de los derechos políticos. ¿Podría darse esto? Sí, evidentemente. A ver, lo primero que puede ocurrir es que un tribunal de apelación lo que haga sea no confirmar la condena, sino que dicte una sentencia absolutoria, lo que nosotros eufemísticamente llamamos en Ecuador, que ratifique la situación de inocencia. Eso puede darse. O si es que ratifica la condena, podría variar las penas, por ejemplo, disminuir la pena privativa de libertad, entender que no existe la agravante y que por lo tanto la pena no debe ser de 8 años sino menor. En este caso no han aplicado la pena máxima. Eso podría darse, o podría modificar las otras medidas reparatorias, incluyendo la indemnización. Doctor, una cuestión final. ¿Se ha creado un precedente jurídico con esta condena y con este proceso, o simplemente se ha establecido que esto estuvo dirigido hacia algún lado? Bueno, es una señal. Todavía no tenemos un precedente desde que no tenemos una sentencia firme. El día que tengamos una sentencia firme tendremos un precedente, pero yo creo que es un avance en esta materia. Los políticos tienen que cuidarse en el futuro. No es posible que los ecuatorianos cada 4 años estemos condenados a elegir al próximo que te va a saltar.
Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, jurista, gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa en Telerama Noticias y volvemos con más. No se vayan.